Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra clase de Master Spanish. Esto es un curso completo de español del nivel C1. Estamos haciendo el libro Aula Internacional C1, como pueden ver en la imagen. Mi nombre es Virginia y esto es, como les dije, Master Spanish. Hi everyone. If this is your first time, this is an advanced course. So if you're not advanced C1 in Spanish, yes, I recommend that you go to the other playlist that I offer, level A1, A2, etc. All the levels, absolutely, all of them. ¿Sí? Entonces, so this is a free course. We're following all the exercises, audios, and absolutely everything of all the Aula books. But you do need to speak and write, and I'm happy to help you with private classes. You can have a look and on my website. ¿Sí? Clases privadas donde practicar hablar. Recuerden que el curso no está completo si no practican hablar y escribir. Si no, es como mirar un curso de bicicleta y no práctica, ¿sí? Es fundamental, recuerden que un idioma sobre todo es hablar, comunicarse. Entonces, en esta clase vamos a ver la unidad 1, el ejercicio 5 y 6 del libro Aula C1. Vamos a hacer uso del lenguaje inclusivo, práctica oral, que acá necesitan un profesor, pero yo les voy a mostrar cómo son los ejercicios y escritura. Vamos a empezar con transformaciones en el lenguaje. Mira esta fotografía y fíjate en los ejemplos propuestos. ¿Por qué esos cambios hacen que el lenguaje sea más inclusivo? Recuerden que estamos hablando de lenguaje inclusivo en esta unidad 1 y cómo podemos modificar el lenguaje para que sea justamente inclusivo. Por ejemplo, acá hay algunas herramientas para el uso del lenguaje inclusivo. Los pronombres relativos, ¿sí? Los contribuyentes, por ejemplo, en vez de decir los contribuyentes, que tiene el artículo los, decimos quienes contribuyen y ahí se modifica al lenguaje inclusivo. O sustantivos genéricos y colectivos, en vez de decir o en lugar de decir los ciudadanos, decimos la ciudadanía, ¿sí? O formas no personales del verbo, por ejemplo, el solicitante tendrá en cuenta, podemos decir es necesario tener en cuenta para no decir el solicitante que sugiere un género masculino. Forma pasiva podemos usar también. El solicitante debe presentar el formulario, podemos decir el formulario será presentado. Estructuras impersonales o pasivas reflejas, por ejemplo, el juez dictará sentencia, podemos decir se dictará sentencia, ¿sí? La forma impersonal. O determinantes sin género, por ejemplo, en vez de decir los contribuyentes, decimos cada contribuyente. Entonces, estas 6 estructuras gramaticales les dan, pueden ayudarlos a usar el lenguaje inclusivo y a modificar el modo en que hablamos para que sea justamente más neutro. Entonces, bueno, acá les puse quiénes reemplaza a los contribuyentes dándole una matiz más neutra. Lo mismo pasa en el caso de sustantivos genéricos, la ciudadanía en lugar de decir los ciudadanos, que indica un género masculino, o también utilizar formas no personales del verbo neutraliza la frase para evitar decir el solicitante. La forma pasiva es una buena forma también de neutralizar la frase, al igual que estructuras impersonales o determinantes sin género, cada contribuyente en lugar de los contribuyentes. Vamos a practicar. Entonces ahora redacta tú de nuevo estos 5 textos eliminando todas las marcas de género que están en negrita. Usad los recursos del ejercicio anterior, ¿sí? O sea, podemos utilizar pronombres relativos, sustantivos genéricos, formas no personales del verbo, forma pasiva, estructura impersonal o pasivas, determinantes sin género. El número 1 dice, con motivo de las obras que se llevarán a cabo en nuestro edificio,
todos los trabajadores deben acceder al edificio por la entrada que da a la calle Rosalía de Castro. Tenemos que modificar todos los trabajadores para que sea neutro. Número 2. Publicados los resultados de la prueba de inglés para cubrir 10 plazas de administrativos en el Ministerio de Trabajo. Los directores y o gerentes de cada área convocarán una entrevista a los aspirantes que hayan obtenido más de un 8/10. Un 8 sobre 10. Entonces, administrativos y los directores y o gerentes y los aspirantes. Tenemos que modificar a inclusivo, lenguaje inclusivo. Número 3. Turnos de vacaciones. Los jefes de área deben presentar la planificación de las vacaciones de verano de los empleados a su cargo. Los jefes de área y los empleados tenemos que cambiar. 4. Los usuarios de la sala de audiovisuales deben hacer un uso adecuado del material. Si necesitan apoyo, pónganse en contacto con los técnicos. Los usuarios tenemos que modificar y los técnicos. 5. Elecciones para elegir a los representantes sindicales. Los interesados en presentar su candidatura deben dirigirse al delegado sindical de su sección. Entonces, los representantes sindicales, los interesados, delegados sindical. Tenemos que modificar, ¿sí? Aquí abajo tienen un ejemplo. Con motivo de las obras que se llevarán a cabo en nuestro edificio, se entrará al edificio por la entrada, utilizando la forma impersonal se para modificar el lenguaje. Aquí ponemos pausa y hacemos el ejercicio. Les recomiendo hacer el ejercicio y no mirar las respuestas directamente. Yo les voy a dar unas respuestas sugeridas ahora en la próxima página. Número 1, con motivo de las obras que se llevarán a cabo en nuestro se entrará por la entrada Número 2, publicados los resultados de la prueba de inglés para cubrir 10 plazas de cargos administrativos en el Ministerio de Trabajo. La dirección y la gerencia de cada área entrevista a cada aspirante que haya. Entonces ahí pueden ver cómo modifiqué utilizando los recursos para que el lenguaje sea inclusivo. 3. La jefatura de área debe presentar de cada empleado a su cargo. 4. Se debe hacer un uso adecuado del material de la sala de audiovisuales, etc. 5. Elecciones para la elección de representantes sindicales. No me gusta esto, elecciones para la elección. No, acá está un poco repetitivo. Podemos decir elecciones para o elecciones de representantes sindicales. Sí, ahí está repetido, no me di cuenta. Quienes estén interesados en presentar su candidatura deben dirigirse a la delegación sindical de su sección. Entonces, estas son solo sugerencias, ¿sí?, de cómo pueden modificar el lenguaje para que sea inclusivo. Y vamos a comentar. Cuenta al resto de la clase, si esto fuese una clase en grupo, grupal o individual conmigo privada, qué tipo de cambios has realizado y si te has encontrado con algunas dificultades. O me puedes dejar tus comentarios debajo. Por ejemplo, en la primera fase he optado por quienes trabajan con el pronombre relativo quienes para no usar los trabajadores. En cambio, he utilizado la estructura impersonal se entrará porque quienes trabajan no nos sonaba bien. Para expresar podemos decir me resuena bien, me resuena mal, artificial, o me suena bien, me suena mal. Me parece extraño, me parece difícil. Ok, que un fenómeno sea mayoritario no quiere decir que Lee estos hilos de tweets cuando existía Twitter. Luego haz una lista de argumentos que podríais emplear para matizar y rebatir las opiniones de Antonio, Pedro y John y otra de los que podrías usar para reforzarlos. Recuerda que en esta unidad hemos estado mucho argumentando, contraargumentando, eso fue en la clase pasada, ¿sí? eh, zanjar una argumentación, etcétera, y todos los conectores y el vocabulario que necesitamos. Eso lo vimos la clase pasada. Recuerden que estas son todas playlists y que tienen que ir viendo los vídeos uno por uno porque este es el currículum completo.
de los libros aula. Entonces, Antonio dice, acá tienes que expresar tu opinión con el lenguaje adecuado em, para estar de acuerdo o no con estas argumentaciones. Antonio dice, los estudiantes deben aprender el español estándar. Por eso yo creo que deberíamos corregir a los estudiantes extranjeros que aprenden español en España cuando pronuncian zapato en lugar de zapato. Marta Sanz dice, la discriminación que sufren variedades y lenguas no estándar recibe el nombre de hablismo, término acuñado por el lingüista español Jorge Diz. Pedro González dice, yo no conozco a ninguna persona que haya sufrido discriminación por su acento. Mira, si tú llamas hablismo a que no me guste el acento andaluz, es tu problema. Y John Albert dice, la gente que graba vídeos y los pone en YouTube, como Moa, como yo, debería hacerlo en una lengua neutra, que es lo que hago yo, y hablar muy despacio para que los entienda todo el mundo. Espero que es lo que hago yo, ¿sí? Entonces, acá les puse algunas sugerencias, algunos posibles argumentos. No creo que se deba corregir el uso de la S por la Z. Al contrario, creo que se debería enseñar más el uso de la Z, de la S, perdón, dado que en la mayoría de los países hispanos utilizan la S y no la Z. Yo estoy de acuerdo con Marta con lo de la discriminación de acentos. De hecho, conozco muchos casos en que se discriminan y juzgan acentos de diferentes regiones. Yo creo que es cierto que en YouTube es mejor grabar con un acento neutro, así todos se entienden. De hecho, bueno, acá de hecho lo usé 2 veces. Esto permite el alcance a una mayor audiencia. Recuerda ver la clase pasada y ver qué conectores y qué expresiones puedes utilizar para matizar. Y tenemos, o me puedes dejar tus comentarios también debajo de lo que dicen estas personas. Y también tenemos escritura. Recuerda que necesitas de una profesora como yo para darte feedback sobre la escritura y sobre el habla. Escribe en un muro virtual tu opinión sobre alguno de los temas relacionados con las lenguas que han aparecido en esta unidad. Tus compañeros deben reaccionar escribiendo un comentario. Acá les doy una sugerencia de escritura. Por ejemplo, Sally dice, yo creo que la Real Academia Española no debería existir. Los que deciden cómo evoluciona la lengua son los hablantes, cada uno que diga y escriba lo que quiera, perdón. Elena, de acuerdo, son los hablantes los que hacen que la lengua cambie. Ahora bien, etc. Recuerden que en esta unidad hemos estado analizando los neologismos, hemos analizado el lenguaje inclusivo y hemos analizado, básicamente de lo que trata esta unidad es del vocabulario moderno y cómo se ha ido modificando la lengua y el debate entre quienes piensan que se debe conservar la lengua tradicional y original y aquellos que piensan que es importante adaptarse a las modificaciones porque el propósito es que la gente pueda comunicarse y no respetar todas las reglas establecidas por la RAE, etcétera. ¿Sí? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Me gustaría que lo escribas, puedes dejar en el comentario o en mis clases privadas. Y habla con nativos, pregunta a algún hispanohablante si conocen casos de hablismo, ¿sí? De discriminación de acentos, etcétera, y qué variedades creen que sufren más discriminación. ¿Tienes alguna pregunta? Recuerden que también pueden descargar los materiales, que pueden sacar clases conmigo y que vamos a seguir estudiando este libro Aula 1, Aula C1. Nos queda una clase más para terminar la unidad 1 y luego vamos a ir con la unidad 2. Muchísimas gracias por apoyar mi canal. Por favor, no olviden suscribirse, visitar mi página que también tiene blogs y muchos freebies en masterspanishacademy.com y mi otro canal de YouTube, Audio Spanish. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.